Abrió la puerta y por un segundo el mundo se deshizo en un sonido improbable. La risa de Mateo. No era un sonido templado ni apagado, era una risa corta, aguda, auténtica, como si alguien hubiera encendido una lámpara que nadie creía que todavía existiera en aquella casa. Santiago se quedó inmóvil en el umbral con las llaves todavía tibias en la mano. Afuera, la noche era fría y el coche de negro mate reflejaba la luz amarilla de la farola. Adentro, la risa llenaba la sala como un sol inesperado. Mateo estaba en su silla de ruedas, inclinándose hacia adelante para alcanzar una mariposa de papel que Camila movía entre sus dedos. Ella giraba con una suavidad casi discreta, los pies descalzos sobre la alfombra, la falda moviéndose como una promesa. Los zapatos de Santiago, caros y precisos, quedaron fuera de foco ante la escena. Una mujer de manos callosas haciendo bailar una mariposa para un niño que, durante meses, había cerrado su mundo con silencio. Santiago quiso pensar que la risa había sido un eco, un truco de la memoria. Pero la risa volvió, y esta vez con una nota de sorpresa. Mateo reía, y su sonrisa mostraba síntomas de una alegría que no era solo reacción, era nacimiento. Ese instante fundó algo en Santiago que no había permitido que creciera desde el accidente: la esperanza. Fue necesario un pequeño esfuerzo para reconocerse a sí mismo en el reflejo del amplio pasillo. Se había vuelto billonario por una cadena de sucesos que él mismo había abordado con prisa y ambición, una herencia que llegó como una puerta entreabierta y que, con decisiones arriesgadas y noches sin dormir, se transformó en una fortuna que ahora llevaba su nombre. Era una explicación que debía mencionarse, aunque a Santiago le doliera admitir que el dinero no borraba las noches ni los silencios de un hogar en duelo. La riqueza había cambiado su posición en el mundo, pero no su vacío. La fortuna compraba seguridad, pero no devolvía la voz de un hijo. No esperaba encontrar aquella escena cuando volvió de la oficina, aún con corbata ladeada y la cabeza llena de cálculos. Tampoco esperaba la naturalidad con la que Camila manejaba el silencio de la casa. Ella levantó la mirada sorprendida y por un segundo pareció tan asustada como agradecida. Luego, una sonrisa contenida, profesional y tierna a la vez, se dibujó en su rostro. «Llegaste pronto», dijo ella, con la voz que había aprendido a usar para calmar llantos y disipar sombras. Santiago dejó caer las llaves en la mesa de entrada. El sonido de metal al golpear el cristal era una nota quebrada en aquel coro fresco de vida. Intentó reponer la compostura, ofrecer una de esas sonrisas de jefe que amortiguan preguntas. Nada de eso importó cuando su hijo estiró la mano y por primera vez en meses la dejó tomarle el dorso. «Papá». Fue una palabra breve, un hilo, que se asomó y dejó ver lo que había detrás. No era la voz que había soñado, era apenas un soplo, pero era palabra. Santiago la oyó como si la hubieran dicho en otro idioma, y sin embargo la entendió más que cualquier contrato, más que cualquier informe sobre inversiones. La emoción le atravesó el pecho con el mismo ahogo de la primera vez que había visto a Esperanza en la sala de aquel hospital años atrás. Una luz que se va de repente y un peculiar frío que no tiene remedio. Camila apoyó la mariposa en la mesa y miró a Santiago con una mezcla de cautela y desafío. Había algo en su mirada que le pedía reconocimiento y al mismo tiempo le ponía un límite. Esto no era para celebrar, era para observar con respeto. Ella conocía la fragilidad de las pequeñas victorias, sabía que una risa podía ser la punta de un hilo que llevara a la palabra, o el eco de un día en que el niño se sintiera seguro. Santiago cruzó la sala en 2 pasos, como si quisiera probar que estaba allí. Al hacerlo, su ojo topó con las fotografías en la repisa. Esperanza sonriendo en verano, Esperanza en el hospital con la mano de Mateo entre los dedos, Esperanza en un retrato que ahora parecía menos luz que ausencia. No era la primera vez que aquellas imágenes lo desnudaban de la única armadura que le quedaba, la ocupación permanente. «Gracias», murmuró, sin saber a quién se lo decía. ¿A la mujer que se había dedicado a cuidar a su hijo? ¿Al destino que le había permitido escuchar una risa?
¿Asimismo por volver a tiempo? Camila asintió con la cabeza, y por unos segundos la casa se llenó de un silencio que no era vacío, sino tenso, expectante. Mateo llevó la mano a la mariposa, la sostuvo con fuerza infantil y miró a su padre. Había una confianza nueva en esa mirada, y Santiago se sintió capaz de todo. Afuera, un coche pasó sin prisa. Dentro, la tetera en la cocina silbó, y alguien la apagó sin mirar, por costumbre. Pequeños sonidos que, en la suma, construían una normalidad que Santiago anhelaba y que, hasta hace poco, le parecía inalcanzable. Camila era joven, ni demasiado instruida ni demasiado ingenua. Tenía la manera de quien aprendió a sobrevivir con manos y con paciencia. Trabajó en casas, cuidó ancianos, aprendió recetas de remedios caseros que no curan, alivian. Llegó a la mansión porque una conocida le dijo que buscaban a alguien que no solo cuidara a un niño, sino que le diera calor. Ella aceptó por salario, claro, por necesidad, pero pronto la relación se transformó en otra cosa. No era maternidad impuesta, sino elección diaria. Camila se permitió acercarse con pequeños rituales, una canción sin palabra, un dibujo compartido, un sándwich con forma de mariposa que Mateo comía con los dedos. Los días se sucedían como planos que se repiten en una película, la misma mesa, la misma luz de la tarde, el mismo reloj. Pero allí dentro, cada gesto de Mateo alteraba la estructura. Una vez tomó un lápiz y garabateó una rueda. Otra vez dejó escapar una risa que los vecinos no escucharon porque no estaban en la casa. Para Camila, esas grietas en la coraza eran suficientes para defenderse del desaliento. En una tarde templada, mientras hacía sonar una caja de música que Esperanza había dejado en la cómoda, Camila descubrió un dibujo diferente. Mateo lo entregó sin decir nada, con la seriedad de quien ofrece un tesoro. El dibujo estaba hecho con trazos infantiles pero determinantes. Dos mujeres con la misma figura, una al lado de la otra, y una línea que las conectaba a un coche dibujado como una caja. En la esquina, la mano de Mateo había escrito la palabra muñeca, con una caligrafía temblorosa que no encajaba con su edad. Camila miró el dibujo varias veces. No había violencia en él, solo una narración simbólica. Las dos mujeres parecían idénticas. La línea que las unía al coche no tenía agresividad, sino cercanía. Para Camila fue una pieza más en un rompecabezas que aún no terminaba de encajar. Esa noche, mientras doblaba la ropa en un cuarto contiguo, escuchó la voz de Santiago en el estudio, hablando por teléfono con alguien sobre números y proyectos. La casa, iluminada por lámparas cálidas, olía a té y a cera de muebles. Camila se permitió un breve instante para imaginar un futuro posible. Una familia que sonreía en la mesa, Mateo corriendo, o al menos moviendo con intención, por el jardín. No era una fantasía enorme, era un porvenir pequeño y trabajoso, hecho de terapias, de paciencia, de días en que la risa se repitiera. Pero las historias no avanzan sin tensiones. Cuando la maternidad elegida se tocaba con el pasado, algo en la superficie empezaba a cambiar. La llegada de Valeria fue como una ventana abierta que dejara entrar un viento desconocido. La primera vez que Camila la vio fue desde el reflejo de un vidrio. Una mujer que a primera vista podría ser la hermana gemela de Esperanza. No era una observación casual. Había en el rostro de Valeria una curva de boca, un pliegue en los ojos que encajaba demasiado con las fotos en la repisa. Santiago la presentó con frialdad calculada y una cortesía que no alcanzaba a disimular sorpresa. «Es mi tía», dijo Santiago con un gesto casi automático. «Vino a visitarnos». La palabra tía flotó en el aire con doble filo. Para Mateo fue una especie de eco. Su mirada se apagó por un instante, como si una memoria le hubiera rozado los párpados. Evitó la mirada de Valeria, aunque le era imposible no sentir su presencia. Valeria, a su vez, miró al niño con una calma que no parecía del todo natural. Había en sus ojos una observación clinical, medida, casi estratégica.
Sonrió y se inclinó para besar la frente de Santiago con un gesto que podría haber parecido familiar si no fuera por la ausencia de afecto auténtico. Valeria tenía la apariencia de una mujer que sabía desempeñar papeles. El de la pariente afligida, el de soporte en fiestas familiares, la mujer que trae pasteles y pepitas de consuelo. Sus palabras eran medidas, sus manos decorosas. Su risa, cuando la había, contenía ecos de practiquísima. Había, en su manera de saludar, la sombra de alguien que había estudiado la escena de su entrada. Las primeras conversaciones fueron superficiales. Santiago habló de negocios con la naturalidad de quien contempla un mata. Camila observó a Valeria desde la distancia, sin intervenir. Había algo en la voz de la mujer que la inquietaba, frases que, dichas al azar, introducían ideas de culpa y de deuda. «Tu madre estaría orgullosa», dijo Valeria en un momento, como quien deja caer una moneda en una caja de verdad. «La memoria es delicada», añadió en otra ocasión, como quien planta una semilla de duda. Mateo, que había estado acostumbrado a rituales estables, regresó brevemente a un replegarse. Volvió a encogerse en su silla cuando Valeria hablaba alto sobre recuerdos. Pequeños retrocesos aparecieron, una noche en que se negó a acercarse a la ventana, otra en la que dejó de garabatear por un día entero. Camila lo notó con precisión y no dejó que esos retrocesos se normalizaran. Ella entendía que el trauma se presentaba en curvas, no siempre rectas hacia la recuperación. Santiago, por su parte, parecía permitir la llegada de su tía con una mezcla de alivio y alivio mal entendido. Había algo en su rostro que buscaba la aprobación de un pariente cercano. Quizás creía que la presencia de un miembro de la familia podía sustituir el hueco que no habían llenado las manos de la madre. No veía, o no quería ver, la manera en que Valeria deslindaba frases que minaban la confianza que lentamente se construía entre Camila y su hijo. En los días que siguieron, la casa cambió de aire. Si antes había una pauta, la música de la caja de esperanza, los sándwiches con forma de mariposa, las tardes de dibujo, ahora había conversaciones en la cocina que dejaban caer nombres y fechas como si fueran piezas de ajedrez. Valeria hablaba poco de su ausencia durante años y mucho de lo que la memoria debía ser. Sembró frases del tipo: «A veces la gente confunde esperanza con realidad», o «no todo lo que parece ternura lo es realmente». Eran aforismos que, en la boca de otros, podrían sonar filosóficos, en la de ella eran agujas. Camila empezó a ver desconexiones pequeñas que no cuadraban con la historia de una tía que había estado ausente. Un recibo de hotel olvidado en la papelera, una fotografía en la que Valeria aparecía en una fecha que, según la cronología conocida, no coincidía con su supuesta lejanía. Camila, cuidadosa, tomó nota. No por desconfianza inmediata, sino por protección. Si aquello que construían con Mateo se rompía, quería tener pruebas de cómo se había roto. Esas pruebas aparecieron como gotas que colaban en una habitación sellada. Una receta médica con una fecha que no cuajaba. Una tarjeta postal que decía «pronto», escrita con una letra que Camila reconoció como parecida a la de Valeria. Los dibujos de Mateo continuaban siendo un espejo extraño. Volvió a trazar dos mujeres iguales, y esta vez añadió un símbolo que Camila no supo al principio descifrar, pero que le dejó un escalofrío. Santiago, cuando le contaron de esas aparentes incongruencias, frunció el ceño y respondió con la lógica de quien rige imperios. «No hay coincidencia que yo no pueda investigar». Pero también, en la mirada, había una advertencia silenciosa hacia Camila. «No te pongas en mi lugar». Podía oírse en su voz la sombra de la desconfianza hacia quien no era de su clase. Para Santiago, la lealtad debía probarse. Para Camila, la lealtad se demostraba cada día con un pañal cambiado, con una risa provocada. Una tarde, mientras recogía la mesa, Camila encontró un sobre antiguo entre los cojines del sofá. No era una carta formal, sino algo más íntimo, un faldón de fotografía de la época en que la vida parecía más razonable. En una de las imágenes, dos mujeres posaban junto a un coche. Camila guardó la foto en el bolsillo sin que nadie la viera. Sabía que estaba sosteniendo una pieza frágil de algo que podía estallar.
Valeria, entretanto, tejía su mapa con manos hábiles. Se acercaba a Santiago con una responsabilidad fingida, le hablaba de trámites legales y, en voz baja, le recordaba aquello que a él le dolía, la culpa. «Tu sobrino necesita un hogar firme», dijo en una reunión en la sala. «No creo que Camila comprenda del todo lo que significa proteger a un heredero», añadió, sin elevar la voz, como quien habla desde la prudencia. Las palabras calaron, no porque fueran verdad, sino porque como se dicen a veces pesa más que lo que se dice. Camila sintió que la distancia entre ella y Santiago empezaba a volverse un abismo ligero pero real. Lo que antes eran miradas de agradecimiento, ahora traían la medida de un juicio. Y en ese hueco, Valeria se movía con la soltura de quien ha aprendido a usar la culpa como herramienta. Una noche, Mateo tuvo un episodio silencioso. En su cama, apretó el peluche de conejo hasta dejarlo sin forma. No lloró, no gritó, simplemente se abrazó a la tela como si quisiera que el mundo volviera a ser comprensible. Camila entró y se sentó a su lado, sin prisa. Le pasó la mano por el pelo y recitó una canción sin letra, solo una melodía que había inventado para los momentos en que las palabras no llegaban. Mateo la siguió con los ojos y al cabo de unos minutos la respiración se calmó. Camila salió de la habitación sintiendo sobre sus hombros una responsabilidad que iba más allá del salario. Aquella noche decidió que no dejaría que una presencia extraña rompiera la posibilidad de que Mateo recuperara su voz. Empezó a juntar las pequeñas pruebas, a fotografiarlas en su teléfono, a anotar fechas en un cuaderno escondido bajo las tablas de la cocina. No era paranoia, era prevención. Los fríos se hicieron más claros cuando Santiago, en un momento de tensión, exigió que redujeran las salidas de Camila con su familia. «No quiero que traigas influencias que confundan a Mateo», dijo sin matices. Camila escuchó la orden con el corazón apretado. No entendía la profundidad de la sospecha que la señalaban, pero no tenía intención de ceder. Sabía que su vínculo con Mateo no era intrusión, era cuidado. Fue en uno de esos atardeceres de luz filtrada cuando Valeria decidió dar un paso que nadie había previsto. Llegó sin avisar a la cocina con una caja en la mano. Dentro había pan casero y un frasco de mermelada. Lo ofreció con una sonrisa impecable y por un instante todo parecía normal. Luego, con la voz más dulce de lo que la situación requería, dijo: «Siempre es bueno traer lo que une. La comida une». El comentario fue solo una frase, pero en la casa tuvo el efecto de una piedra en un estanque. Las ondas que produjo llegaron hasta las fotos en la repisa y hasta el dibujo de Mateo en el portalápices. Camila sintió que algo se fracturaba de nuevo. No sabía aún si era alarma real o simple tensión exagerada por la fatiga, pero decidió que no dejaría que las dudas se convirtieran en miedo sin pruebas. Al día siguiente, al regresar de la escuela de terapia ocupacional, Mateo sacó otro dibujo. Esta vez la imagen era más clara. Una figura de hombre junto a un coche y la misma figura doble de mujer. Al pie, con la letra de un niño que pretende escribir una palabra grande, había un nombre: Valeria. Camila no lo explicó con palabras en el momento. Simplemente recogió el dibujo, le dio un beso en la frente a Mateo y cuando estuvo segura de que nadie miraba, lo guardó en el cuaderno donde acumulaba las pequeñas piezas del rompecabezas. Santiago encontró el cuaderno por casualidad una noche, cuando buscaba un recibo. Vio las fotos, leyó las notas de Camila y respiró con la sensación ambivalente de quien se enfrenta a dos verdades incompatibles, la de su tía y la de su empleada. El dinero no ofrecía una respuesta moral clara en aquel dilema, solo abría la puerta a la decisión. Sintonizar su verdad le costó. Sabía que si accedía a las sospechas de Valeria y apartaba a Camila, arriesgaba quebrar cualquier avance de Mateo. Si por el contrario defendía a la empleada, sería acusado por su propia familia de negligente con las costumbres. Era un cálculo que lo desgastó más que cualquier negociación empresarial. La tensión subió de tono el día en que Valeria invitó a comer a la casa a un grupo de personas de su edad. Eran amigos que trajeron conversación y miradas cargadas de significados que Santiago no supo leer en el instante. Algunos gestos, una palabra suelta, la forma en que señalaban la repisa con fotos.
Valeria se movía entre ellos con la seguridad de quien vuelve a un escenario que domina. Había en su boca frases de consuelo y entre dientes acusaciones que nadie más escuchaba. «A veces hay que salvar lo que es importante», dijo en un susurro que corrió como un rumor. Esa noche, después de que los invitados se fueran, Camila encontró una tarjeta doblada en el cesto de basura. Estaba rota por la mitad, como si alguien hubiera querido borrar algo. En ella, una frase garabateada: «No confíes en las apariencias». Camila juntó ambas mitades, las sostuvo en una mano y comprendió que había entrado en un laberinto donde cada tramo se parecía al anterior, pero el final era incierto. Los días se sucedieron con el ritmo de una marea lenta que trae y lleva señales. Camila continuó su trabajo con el niño, cuidando sus manos, su alegría efímera, su necesidad de jugar. Cada avance era festejado en voz baja, cada retroceso analizado con paciencia. Santiago caminaba por la casa como un huésped de su propio dolor, intentando tomar decisiones que calmaran su conciencia. Valeria esbozaba la figura de una presencia que no se contentaba con consolar, pretendía dirigir el mapa emocional de la familia. Entonces, una tarde de lluvia, de esas en que las gotas dibujan mapas sobre las ventanas, Camila recibió una llamada de su hermana menor. La voz al otro lado sonó urgente y temblorosa. Alguien había llamado a preguntar por un pago atrasado en el pequeño puesto de la familia. Camila colgó rápido, con la sensación de que la red de su vida se tensaba más de lo tolerable. Antes de poder respirar, vio a Valeria en el salón, con una mirada que escondía algo. Valeria no era tonta, sabía que empujar demasiado pronto podía ser contraproducente. Por eso, con calma, volvió a presentarse a la mesa con té y palabras medidas. Pero cuando llamó a Santiago al estudio para hablar en privado, Camila vio a través del umbral apenas una fracción de diálogo. «Hay cosas que no se perdonan», escuchó en un murmullo. No pudo oír más. Ese momento fue la línea que separó la duda de la certeza tenue. Camila comprendió que la presencia de Valeria no era casualidad ni mera expresión de duelo. Había, tal vez, un plan, un hilo que Valeria tiraba y que amenazaba con deshacer no solo el cariño que se construía entre ella y Mateo, sino la propia estructura de la familia. Decidió entonces que era hora de actuar con cautela y estrategia. Reunió en su mente las pequeñas pruebas, la receta que no cuadraba, la tarjeta, el dibujo de Mateo con el nombre escrito abajo. No tenía pruebas contundentes aún, y lo sabía. Lo que sí tenía era intuición afinada por la necesidad. Las piezas comenzaban a encajar en una figura que no le gustaba. Y en ese encaje había una pregunta más grande que todas. ¿Qué buscaba Valeria realmente? ¿Qué vínculo había entre su llegada y la fortuna que ahora llevaba el apellido Herrera? La casa, que hasta hacía poco se sostenía en un equilibrio delicado, empezó a tambalear. Las sombras de la noche parecían más largas, y cada sonido, desde el roce de la silla de ruedas hasta el latido de la tetera, adquiría un nuevo significado. Camila se sentó en la cocina con el cuaderno abierto y las fotografías desplegadas frente a ella, como quien prepara un mapa antes de una travesía. Sabía que debía elegir sus pasos con cuidado. Cualquier error podría costarle la confianza ganada con Mateo y, en el peor de los casos, la seguridad de su propia familia. Esa misma noche, la casa recibió a un invitado inesperado, una vecina de la infancia de Valeria, que trajo consigo palabras de alabanza y recuerdos teñidos de nostalgia. Habló de momentos compartidos, de viajes, de cartas cruzadas. Pero bajo la amabilidad, Camila detectó otra vez los movimientos calculados, preguntas que iban hacia lo que no se veía, que sondeaban por la forma en que Santiago manejaba las cuentas, por cómo se distribuían las herencias, por quién tenía poder de decisión. Cuando por fin apagaron las luces, Mateo lanzó otra de esas risas cortas, como un destello. Esta vez, sin embargo, parecía más vigilante, como si reconociera que la paz tenía intervalos prestados. Camila se arrodilló junto a su cama, le acarició la frente y le susurró, sin saber si la palabra tenía fuerza: «Yo estoy aquí». Al otro extremo de la casa, Valeria miró desde la ventana la luz que se apagaba en la ventana de la habitación de Mateo.
Su rostro, recortado por la lluvia, mostró una expresión que nadie pudo interpretar. No era lástima, no era amor, era cálculo. Guardó la taza de té en la cocina con movimientos que no permitían dudas. Esa noche estaba convencida de algo. Había puesto en marcha una red que pensaba soltar cuando fuera necesario. El siguiente movimiento sería decisivo. Camila lo intuyó. Tenía en su cuaderno pruebas pequeñas, pero suficientes para seguir, y en la mirada del niño la promesa de que no se rendiría sin pelear. Santiago también, aunque de manera distinta, comenzaba a sentirse atormentado por la pregunta de ¿a quién creer? Y Valeria, segura de su propio tiempo, empezaba a cerrar su telaraña. Así se cerró un día que prometía más que a la luz de la mañana. Prometía una lucha por la verdad que nadie aún podía ver en su totalidad, pero que, como todas las verdades, empezaba por las señales pequeñas y las decisiones pesadas. La casa quedó en silencio, pero no en paz. Fuera, la lluvia continuó su canto, lavando por fuera lo que por dentro empezaba a agrietarse. La mañana siguiente vino con una claridad fría que hacía crujir las hojas en los jardines. El aire olía a lavanda y café recién hecho. La casa, sin embargo, seguía con la misma tensión como un hilo tensado entre dos puntos. Camila se despertó con el cuaderno bajo la almohada. Había quedado dormida revisándolo, con los ojos pesados y la garganta apretada. Repasó otra vez las fotos, las fechas, las notas. No eran pruebas concluyentes, pero formaban una constelación que apuntaba en una sola dirección. Decidió actuar con cautela. No podía entrar en guerra abierta sin traer consecuencias que pudieran dañar a Mateo. Si algo distinguía su trabajo con el niño, era el sentido de prudencia. Todo movimiento debía medir el peso del riesgo. Llamó a su hermana menor y le pidió que estuviera atenta por si alguien preguntaba por ella. Pidió a su vecina, una mujer que trabajaba en la municipalidad, si podía sacar una copia de un recibo público sin llamar la atención. No eran heroicidades, eran pequeñas maniobras de alguien que entendía que la verdad se construye con suma de detalles. Mientras tanto, Mateo dibujó otro cuadro en la tarde. Esta vez la imagen era más elaborada. Había una carretera, un árbol y otra vez dos mujeres iguales, con un coche entre ellas. Pero lo nuevo era un símbolo cerca de las ruedas, una figura que podría tomarse por una mancha o por una señal que Mateo dibujó como si tratara de decir algo que aún no tenía palabras para explicar. Camila susurró en el oído del niño mientras lo guardaba. «Gracias, cariño, gracias por decirme lo que no puedes decir en palabras». Le acarició la cabeza y le dejó una canción sin letra que inventó en el momento. Esa tarde, sin embargo, no fue tranquila. Valeria apareció de nuevo en la casa con la compostura de quien no teme ser desafiada. Traía un vestido sobrio y una sonrisa medida. Había invitado a la familia a cenar, un gesto que, a juicio de Camila, no tenía la espontaneidad de la calidez. Santiago aceptó con la misma cortesía fría que ya conocían, una sonrisa de jefe que no siempre es un abrazo. La cena fue una escena medida. Valeria hizo preguntas cordiales, por las terapias de Mateo, por los proyectos de Santiago, por la salud de la familia. En una pausa, con la voz apenas más baja que el resto, comentó: «A veces la verdad late cuando menos la esperas». Las palabras parecían inocuas, pero en esa casa todo tenía consecuencias. Mateo calló, Camila le miró la boca, Santiago levantó una ceja. La frase era una piedra lanzada en una superficie que todavía no se había secado. Esa noche, cuando las luces se apagaron y la casa respiró a medio camino entre el insomnio y la fatiga, Camila recibió un mensaje sin remitente, una foto notoriamente mal tomada de un pasillo viejo de un hospital, con una nota que decía: «No todo fue lo que creímos». No era una amenaza abierta, era una advertencia. Camila la guardó en su teléfono y la borró de la pantalla. No quería alarmar a nadie más que a sí misma. Tardó en dormir, repasando los nombres y las fechas como quien repasa una lista de compra. Al día siguiente hizo lo que había planeado. Fue a la biblioteca municipal y pidió acceso a actas y fotografías públicas del año del accidente. No hizo preguntas en voz alta, dejó que los papeles hablasen. Pasó horas escudriñando imágenes de personas y coches estacionados en fechas que necesitaba confirmar.
No encontró una prueba definitiva, pero sí halló indicios. Un sello de un taller en una factura con una fecha cercana al día en que la memoria de la familia se fracturó. El sellador tenía el nombre de la ciudad donde, según las versiones oficiales, Valeria decía haber estado distante. Coincidencias o no, era suficiente para seguir. Camila volvió a casa con la guardia en alto. Tuvo cuidado de no mostrarse alterada frente a Santiago porque sabía que él iba y venía entre la ternura y la lógica de los números con la destreza de quien gobierna empresas. Pero cuando la noche llegó y las puertas del estudio se cerraron, aprovechó un momento en que Santiago estaba en el gimnasio de la casa para revisar un cajón donde recordaba haber visto papeles. Allí encontró un sobre con documentación que, por descuido, no había sido archivada. Era un recibo de hotel con una fecha que coincidía con un registro fotográfico que había visto en la biblioteca. El nombre del hotel no era relevante, lo importante era la hora. Otro dato a la lista. No eran pruebas judiciales, pero eran suficientes para mover a alguien que no pretende destruir con un rumor. Camila decidió hablar primero con su amiga Paula, que trabajaba en una clínica y conocía a una persona que, sin afán de denunciar sin base, podía comprobar cadenas de reservas en hoteles y registros públicos. Paula accedió, con la condición de discreción. En la discreción se movieron los primeros pasos que más tarde se convertirían en evidencia. Mientras tanto, la relación entre Santiago y Camila sufría pequeños vuelcos. Él, en privado, la miraba con distancia cuando hablaba de pistas y fechas. «No quiero intrigas en mi casa», dijo una noche con la voz cortante. Camila entendió el llamado a prudencia, pero también sintió la punzada de la soledad. No era solo que la sospecharan, era que su manera de proteger a Mateo estuviera siendo puesta en duda por quien debía ser su primer apoyo. La tensión escaló cuando en la cocina Valeria halló el cuaderno de Camila parcialmente asomado bajo una tabla y lo tomó en sus manos con una expresión que no reveló sorpresa, sino cálculo. No abrió las páginas, solo lo miró como quien contempla un tesoro aún sin reclamar. En su rostro apareció una sonrisa que no alcanzó los ojos. Dejó el cuaderno en el lugar, como quien ha marcado un punto en una ruta. Camila la vio desde el umbral de la puerta. Sus manos se tensaron y por primera vez pensó en la posibilidad de una arbitrariedad más directa. Los días siguientes fueron de acecho y espera. Camila consiguió de Paula una confirmación. Sí, había una reserva a nombre de Valeria en la ciudad cercana el día que ellos creían que ella no había estado. No era una condena, pero combinada con la receta que había visto en la cocina, una hoja con un medicamento sedante y una fecha similar, empezó a dibujar un patrón. Además, un vecino la reconoció en una fotografía de la prensa local en la que Valeria aparecía en un café la misma semana posterior al accidente, sin el aspecto de quien se ha recluido por duelo. Con esas piezas, Camila no fue directamente a la policía. Temía exponer a Mateo a una investigación pública que lo arrastrara de nuevo al centro del rumor. En su lugar, habló con un abogado amigo de un familiar de confianza. Solo contó lo imprescindible, que había indicios y que temía por la seguridad del niño. El abogado le aconsejó precaución y la puso en contacto con un investigador privado que trabajaba casos familiares delicados. Camila pagó con el dinero que logró juntar tras meses de trabajo. No tenía recursos de sobra, pero tampoco dudas sobre qué valía más. El investigador llegó discretamente y pasó días haciendo lo que parecía invisible, cotejando, llamando a teléfonos obtenidos por vías no abiertas al público, visitando archivos. Su presencia en la casa fue casi imperceptible, pero los hallazgos llegaron con la precisión de quien sabe leer huellas leves. Entregó a Camila un sobre cerrado con la información que ella necesitaba. La reserva de hotel, la factura coincidente con una estación de servicio en la ruta cercana al accidente, y una foto borrosa en la que, a pesar de ser de baja resolución, parecía distinguirse la figura de Valeria entrando en la misma gasolinera. No era una confesión, pero era más que suposición. Con la certeza a medias y la sensación de que el telón se levantaba, Camila decidió que debía contarle a Santiago. No era solo un deber legal, era una exigencia moral. Ya no se trataba de perseguir un rencor, se trataba de proteger a su hijo.
Lo buscó en su estudio, donde las luces de monitores reflejaban cifras como si fueran constelaciones. Lo encontró con las manos sobre la mesa, la mirada cansada. «Necesito hablarte», dijo Camila con calma contenida. Santiago la observó, y por un momento la coraza del millonario que negocia con el mundo se resquebrajó. «Te escucho», dijo. No era una promesa de creer, era al menos una ventana abierta. Ella le dio el sobre, le explicó lo que había encontrado, le mostró el dibujo de Mateo en el que volvía a aparecer el nombre Valeria. Le mostró la nota que había llegado a su teléfono. Evitó dramatizar. Expuso datos, fechas, facturas. Santiago leyó en silencio. Cuando llegó al final, dejó el sobre su escritorio como quien deja un objeto que pesa más de lo que parece. «Si esto es cierto», dijo despacio, «no puedo permitir que mi hijo corra ningún peligro. No lo permitiré». Lo dijo con la misma voz que ya había pronunciado sobre negocios controversiales, pero ahora había otra emoción en la base, miedo, y algo parecido al arrepentimiento. Porque también sabía que en su prisa por ordenar el mundo con números, había dejado que una presencia ocupara su casa sin la debida vigilancia. Había cedido a la ternura de un miembro de la familia cuando lo que debía haber hecho era observar. Esa noche la casa fue un lugar cerrado. Valeria, por su parte, percibió la rendija del conflicto y apretó como quien presiona una bisagra. Empezó a sembrar dudas más fuertes. Hizo llamadas que Camila oyó de forma casual. Conversaciones donde mencionaba la palabra decisiones y el verbo proteger con las mismas cadencias que había usado antes. Su estrategia parecía clara: empujar a Santiago hacia un lugar donde preferiría su compañía a la de una empleada humilde. Fue entonces cuando Valeria pasó a la acción, no de forma ostentosa, su manera fue más fría y práctica. Una tarde, mientras Camila preparaba la merienda de Mateo, notó que la tapa de uno de los frascos del botiquín había sido cambiada de lugar. La mezcla de medicamentos caseros que usaban para la colita del dolor del niño, cosas inocuas, calmantes leves, había sido desplazada. No habló en el momento, observó, anotó mentalmente. En la cocina encontró un vaso de té que no era el suyo. Lo apartó sin beber. Parecía una casualidad, pero en ese entorno las casualidades ya no existían. Decidió no moverse sola. Avisó al investigador. No quería enfrentamiento físico, quería seguridad para Mateo y para ella. El investigador organizó en silencio la presencia de una vecina que trabajaba en el turno de noche y que por una pequeña remuneración aceptó vigilar la casa algunas horas. No era policía, era discreción, presencia, ojos que no dejaban todo en manos de la buena voluntad. La maniobra de Valeria, sin embargo, escaló. Una noche fría, cuando la casa estaba envuelta en sombras y tranquilidad, alguien insistió en hablar con Camila en el pasillo. Era la voz de Valeria, baja y cortés. Quiso entrar en la cocina con la excusa de acompañar en el té. Camila la dejó pasar. Lo hizo porque desconfiaba de romper el orden sin pruebas definitivas. Su decisión le abrió una puerta de aire. En la penumbra, Valeria llevó una palabra a un extremo que cualquiera podría haber tomado como fatalidad. «Hay cosas», murmuró, «que deben resolverse antes de que se agraven». Camila la observó. Hubo un instante en que pensó en marcharse, pero la determinación de proteger a Mateo era más fuerte que el miedo que le ardía en la garganta. Mantuvo la calma y con la voz firme declaró que prefería no tomar té aquella noche. Valeria sonrió con una cortesía que no alcanzó a ser humana. El intento, si se le puede llamar así, fue más tarde esa misma noche. En la sala de estar, cuando las sombras ya eran rumor y los relojes apenas marcaban el latido de la madrugada, Valeria solicitó a Santiago una conversación a solas. Él aceptó. Camila, inquieta, se quedó en la cocina con Mateo dormido, pendiente de cada pequeño ruido. Fue una hora que pareció un día. En la penumbra, Valeria habló con presión y caricias medidas. Le recordó a Santiago compromisos familiares viejos, susurros que hablaron de rencores con nombres suaves. Cuando finalmente salió del estudio, lo hizo con la serenidad de quien ha plantado una semilla.
Santiago apareció unos minutos después, la frente mojada por el sudor de la tensión. No lo contó todo, no pudo. Pero su gesto fue claro. Algo había pasado que lo obligaba a pensar en distancias. Camila decidió que ya no podía esperar. Esa noche llamó a la policía primada, la persona que había contratado para vigilancia, y le contó su impresión. Había movimiento extraño, una presencia que no se acomodaba. Pidió que vinieran temprano por la mañana para revisar la casa y las cámaras que tenía el investigador. Había cámaras en el perímetro. La tecnología no es justicia, pero ayuda a ver lo que la memoria olvida. A la mañana siguiente, mientras el sol abría los ojos en las ventanas, el investigador y la vecina de confianza revisaron grabaciones. Fue allí, entre minutos que parecían eternidades, donde apareció la imagen decisiva. Valeria entrando al garage la noche anterior, tocando el coche de Mateo con manos que no fueron cariñosas. En la repetición, su boca dijo algo que no se entendía en la pista de audio. Más tarde, se la vio acercándose a la cocina, al botiquín. No era una prueba de homicidio, pero mostraba una intención y una disposición a manipular objetos relacionados con la seguridad de la casa. Camila lo tomó con mano temblorosa. Con el material en la mano, por fin fue a la policía. No a hacer una denuncia espectacular, sino a dejar constancia de una sospecha grave. Presentó las grabaciones y las copias de los documentos que había juntado. La Oficina de Delitos Familiares aceptó la entrega con profesionalidad, sin muchos aspavientos. No prometieron un veredicto inmediato. Dijeron palabras medidas, que lo investigarían. Camila volvió a casa con una mezcla de alivio y miedo. Hablar con la ley no garantiza seguridad a corto plazo, pero mueve piezas en una maraña que hasta entonces había estado quieta. Valeria, al enterarse de que Camila había hablado con la policía, cambió de estrategia. Su sonrisa se volvió más dura. Comenzó a emplear la descalificación. Dijo en voz alta para que otros la oyeran. Es terrible cómo algunos buscan fama con tragedias ajenas. Era una acusación velada y venenosa. Intentaba empañar la reputación de Camila con insinuaciones que sonaban tan ridículas como peligrosas, dada la posición social y la sensibilidad de Santiago. La casa se volvió un campo minado. Se hablaba en susurros en los pasillos. Santiago, arrastrado por la marea de la familia, empezó a dudar de si su tía era la gran protectora que siempre creyó o una pieza de teatro. Camila, por su parte, sintió la primera vez que su lugar en aquella vida se puso en consulta. Sabía que en esa balanza su trabajo y su honra estaban en juego. Lo que no esperaba Valeria era que la verdad a veces llega a través de la inocencia. Mateo, que había tenido un grave retroceso tras la llegada de su tía, comenzó a tener sueños y hablar en la noche con frases cortas. Una madrugada, la voz de él llegó clara desde la habitación. «La tía no es buena», dijo con la solemnidad de un niño que repite algo que vio sin entenderlo del todo. Camila cruzó la habitación en un segundo y se arrodilló junto a él. Su mano recorrió la frente del niño. Dejó que hablara. «La tía empujó la maleta», murmuró él. «Y luego la carretera no la dejó volver». No fueron palabras llenas de detalle, eran fragmentos que, sin embargo, encajaban con la historia figurativa que tenía en los dibujos. Para Camila no fue necesario hacer preguntas. Tomó un lápiz y le pidió que dibujara de nuevo. Mateo lo hizo con trazos más nerviosos, pero con honestidad. Esta vez, en el dibujo, añadió una figura que parecía salir del coche y una mano extendida hacia otra figura similar a Valeria. Aquella mañana hay una escena que nadie olvidará. Camila llamó a la policía inmediatamente. Les contó las declaraciones de Mateo y les mostró los dibujos. La respuesta no fue la de un noticiero de espectáculos, fue la de una oficina pública. Tomaron nota, sacaron copias y dieron instrucciones serias. Les pidieron que no confrontaran a nadie de forma temeraria y ofrecieron protección discreta. Valeria, sintiendo el cambio en el aire, hizo el movimiento tan temido por Camila. Decidió terminar con la amenaza. No lo hizo al estilo ruidoso de las novelas, sino con la precisión de quien pretende convertir un accidente en destino.
Esa tarde, cuando la casa estaba en su crepúsculo habitual, Valeria buscó a Camila en la cocina. No había testigos inmediatos, solo el eco de las voces apagadas y la distancia de las cortinas que filtran el sol. Camila, dijo con una cara amable, «Necesito decirte algo importante. Ven, por favor». Camila dudó. Algo en la voz indicaba a la vez urgencia y un peligro. Lo que ocurrió después fue una sucesión de segundos que se estiraron como gomas. Valeria la llevó con la excusa de mostrarle un documento en el despacho. Camila la siguió porque, en su estatura intelectual, aún confiaba en que el diálogo resolvería. Al llegar, la puerta del despacho quedó apenas cerrada. Un frío recorrió la espalda de Camila. Valeria trató de empujarla hacia una silla. No hubo golpes, no hubo gritos, solo un intento de contenerla, de ponerle algo en la bebida. Camila reaccionó con la curiosidad y la alerta que había alimentado esos meses. Apartó la taza y dejó que la bebida se derramara. Fue un movimiento simple. Valeria, desesperada, perdió la compostura. Intentó cerrar la puerta. En el forcejeo, un objeto cayó al suelo. La fotografía de dos mujeres junto a un coche. La misma imagen que Camila había guardado. El sonido del papel al tocar el suelo fue una alarma. Mateo, despertado por el ruido, oyó la discusión. Corrió hacia el despacho con la torpeza contenida de un niño en silla de ruedas que siente la urgencia. Su madre adoptiva, Camila, estaba entre dos sombras. Entonces ocurrió lo impensado, que nunca antes se había escuchado en la casa. Mateo gritó con una fuerza que no era solo un grito, sino una palabra que se abrió al mundo. «¡Valeria!», dijo con claridad, con una voz que atravesó las paredes de la casa y el corazón de Santiago. El grito fue como un disparo. Santiago, que estaba en el comedor levantando la vista de un documento, escuchó. La palabra de Mateo rompió la rutina de su mente y lo obligó a correr. Llegó a la puerta del despacho en unos pasos que parecieron siempre los primeros. Encontró a Valeria con las manos en la mesa y a Camila a su lado, con la respiración agitada. Mateo, en la silla, señalaba con su mano pequeña y dijo otra vez, más firme, «Tía Valeria trajo la maleta». La escena que siguió fue breve y brutal por su simplicidad. Santiago llamó a la policía desde su teléfono. No quería violencia, quería justicia. La presión social en la casa se transformó en evidencia. El investigador privado, que había preavisado a las autoridades sobre movimientos extraños, llegó junto con un oficial que actuó con la protección que corresponde. Valeria, sorprendida por la rapidez, intentó articular una defensa que parecía más un discurso aprendido que un argumento espontáneo. La policía procedió con cuidado. Registraron la casa, sacaron pruebas, hallaron el frasco con restos de una sustancia que debía ser peritada. No se entrará en tecnicismos, los análisis confirmaron que había una manipulación. Más tarde, en las diligencias que siguieron, también se encontraron documentos que situaban a Valeria en lugares que ella había negado. No se describirá la escena del accidente de años antes, basta decir que las coincidencias entre la presencia de Valeria y las fechas relevantes ya no podían ignorarse. Ante la evidencia y los testimonios, incluido el de un niño que había pronunciado una palabra clara después de años de silencio, Valeria no tuvo más alternativas. En una entrevista con la autoridad competente, su relato se deshilachó. Confesó, su voz un hilo quebrado, que había tramado un plan para acercarse a la familia y asegurarse de que la herencia y la proximidad con Santiago quedaran de su lado. Admitió, sin entrar en detalles que recreen el pasado, que había estado más cerca de lo que había dicho el día del accidente. Su motivación la explicó en términos crudos: rencor y avaricia. No hubo poesía en su justificación, solo cálculo y resentimiento. La detención de Valeria fue realizada con las formalidades conocidas: esposas, palabras de aviso, la bajada de una persiana que al menos evitó espectáculo. En el camino a la comisaría, Santiago la miró por última vez desde la ventana del coche.
Había en su rostro una mezcla de estupor y alivio. Había confirmado lo que temían y a la vez había roto el hechizo en el que había vivido la familia. En los días siguientes, la casa volvió a un ritmo menos tóxico. La presencia de la policía y el proceso que se abrió, audiencias, declaraciones, diligencias, no son parte de esta narración en detalle técnico. Basta decir que la justicia tomó su curso, con la lentitud solemne que caracteriza a estos asuntos. Valeria fue retirada de la convivencia familiar y quedó bajo la responsabilidad de las autoridades. El impacto, sin embargo, no se resolvió con la detención. Hubo que recomponer heridas, pedir perdones, restituir confianzas. Santiago, que había resistido creer en la traición de su familia por el peso de los lazos, quebró ante la evidencia y se acercó a Camila con una humildad que le era poco familiar. En la sala donde meses antes había reído por primera vez, se sentó a su lado y la miró con una sinceridad que le costó expresar. «Lo siento», dijo, sin adornos. «Fui cobarde en muchos momentos. Creí más en una historia que en la persona que cuidó a mi hijo. Quiero arreglarlo». Camila lo observó. Las palabras eran necesarias, pero la confianza se reconstruye con acciones. Quiso creer. Sus ojos dijeron más que su boca. Había en ella un cansancio que no podía disimular, pero también un deseo profundo de que el niño tuviera la estabilidad que merecía. Le pidió a Santiago que respetara su espacio y su trabajo, que no transformara la gratitud en paternalismo. Él aceptó. Había aprendido, por el precio de la traición, qué significaba elegir bien a quienes te rodean. El proceso de recuperación de Mateo no fue milagroso ni lineal. Hubo terapias, días en que la risa asomó, otros en que el silencio volvió a la casa como un huésped imprevisto. Camila mantuvo su constancia. Le enseñó canciones que no tenían letra, juegos de manos y pequeños triunfos. Santiago se implicó de manera diferente. Dejó de delegar todo en la ocupación. Empezó a participar en sesiones de terapia, a asistir a citas, a comprender que el dinero puede proveer recursos, pero no sustituir el tiempo y la presencia. Un momento decisivo fue la primera vez que Mateo pronunció, sin que nadie se lo pidiera, una frase completa. Fue una tarde de otoño en la que el viento jugueteaba con las hojas y una mariposa de papel quedó atrapada en la rama de un arbusto. Mateo la vio y, con una voz que no se había escuchado clara en años, dijo: «Mamá, vela». No era la palabra perfecta, era la pronunciación de un niño que aún lidiaba con recuerdos y ausencia. Para Santiago fue una puñalada de emoción, y para Camila una confirmación de que la paciencia había pagado un precio pequeño pero vital. La prensa, que había olido la historia al principio, se mantuvo a distancia cuando quedó claro que el asunto requería delicadeza. Santiago, consciente del impacto mediático, decidió retirar a su familia de los focos. No buscó aplausos, su objetivo era el silencio que permite sanar. En las semanas que siguieron, la casa se fue llenando de nuevas rutinas. Hubo cumpleaños con pasteles sencillos, tardes de dibujar en la terraza, sesiones de cine en las que Mateo reía con una velocidad que parecía exagerada pero sincera. Camila y Santiago conversaron más. Él le ofreció un contrato formal que reconocía no solo su trabajo, sino su lugar en la familia. Ella, que había cuidado a Mateo por decisión propia y con el corazón, lo miró con cautela. Una tarde, después de una jornada en que Mateo había ido a la escuela de habilidades y mostrado avances notables, Santiago la esperó en el hall de la casa. Había preparado algo simple, un sobre con unas palabras y un anillo discreto que no tenía la ostentación de su fortuna, sino la sencillez de quien pide compañía. No hubo despliegues, manifestó su intención de construir una familia con ella, de reconocerla públicamente, de asumir junto a ella la responsabilidad por Mateo. Lo hizo sin prisa, con la humildad que le habían enseñado las semanas de remordimiento. Camila lo miró por largo rato. Pensó en su madre, en las madrugadas que le enseñaron a resistir, en los dibujos de Mateo que hablaban por él. Había en su pecho una mezcla de miedo y esperanza. Sabía que aceptar no borraría el pasado.
pero también sabía que la vida que podía ofrecerle Santiago, ahora transformada por la verdad y la colaboración, era una posibilidad sincera de futuro. Sí, respondió finalmente, sí, por Mateo y por lo que somos. No fue una declaración romántica de revista, fue un sí que llevaba las huellas de las noches de vigilancia, de los cuadernos con pruebas, de las manos pequeñas que buscaban consuelo. Fue un compromiso de vida concreta, de apoyarse en días difíciles, de proteger a un niño que había aprendido a hablar poco a poco. El cierre de la historia tuvo un tono íntimo. Meses después del proceso judicial que dejó a Valeria bajo custodia y que permitió que la familia recuperara su pulso, fueron al cementerio. No fue un acto de tragedia, sino de memoria serena. Allí, frente a la tumba de Esperanza, Mateo se acercó sin miedo. Llevaba una flor que sostenía con la misma torpeza que mostraba al comer con las manos. Se paró frente a la piedra y la dejó con cuidado. «Hola, mamá», dijo con voz clara. «Estoy bien». Era una frase pequeña, pero con un peso inmenso. Santiago y Camila lo miraron con los ojos húmedos. No hubo grandes discursos, solo silencio compartido, respiraciones que se aliviaban, la sensación de que la memoria no es un peso, sino una raíz que ayuda a sostener lo que viene. Cuando regresaron a la casa, la vida continuó con sus pequeñas batallas cotidianas, terapias, llamadas, risas y cierre de puertas. Pero algo había cambiado para siempre. La elección de Camila de mantenerse firme y la decisión de Santiago de asumir su culpa y rectificar habían creado una familia que no nacía de la sangre sola, sino del acto de elegir cuidarse mutuamente. La risa de Mateo volvió a ser un faro. No era la promesa de una reparación total, pero sí la constancia de que el cuidado sostenido cura de a poco. Camila seguía siendo quien cuidaba, pero ahora con un reconocimiento que no pedía, uno que parecía sonar en la casa cuando la caja de música se abría por la tarde y cuando un sándwich con forma de mariposa desaparecía con manos pequeñas. La historia que arrancó con una puerta abierta y una risa improbable, terminó en un jardín donde la familia aprendió a sostenerse. No se trató de una fábula fácil, ni de una redención sin heridas. Fue, en cambio, un relato de cómo la verdad, por más oculta que esté, puede aflorar si hay quienes miran con paciencia y no se dejan comprar por la apariencia. Fue la certeza de que la protección de un niño no es un título ni una herencia, sino la suma de actos pequeños que insisten. Mateo siguió dibujando. En sus hojas aparecían mariposas, casas, a veces dos mujeres juntas en un coche, pero ahora con una tercer figura, una mano tendida que representaba la alianza nueva que había formado la familia. Camila la guardaba en una caja junto a las fotos de Esperanza. Años después, esas imágenes serían el testimonio de un tiempo en que el dolor se transformó en cuidado y el cuidado en un futuro escogido. La casa no borró el pasado, pero aprendió a convivir con él sin que le dictara el mañana. Santiago dejó de medir el mundo solo en números y empezó a hacerlo en sonidos. La risa de su hijo, el silencio compartido de las noches y el pulso firme de una mujer que, por decisión y no por deber, eligió amar. Camila, por su parte, supo que la valentía no siempre es un acto heroico. Muchas veces es la insistencia diaria de poner un plato en la mesa, una palabra de aliento, una canción sin letra cantada a una hora incierta. Dicen que una casa se construye con ladrillos y techos, ésta se reedificó con gestos. Y cuando en las tardes de verano Mateo corría con su silla por el jardín, con la risa que una vez fue improbable y ahora se repetía, la sensación era la de un milagro modesto, la de un hogar que eligió reconstruirse paso a paso, sin prisa, con el peso de la verdad como cimiento y la ternura como techo. Si esta historia te llegó al corazón, compártela con alguien que necesita recordar que la verdad y el cuidado pueden cambiar vidas.
Comenta qué harías en el lugar de Santiago. Suscríbete si quieres escuchar más relatos que hablan de heridas y de esperanza.